Entonces, la sesión de hoy vamos a hablar de esto de interconexión entre redes de dos puertos, o que también redes de dos puertos tiene otro nombre que ustedes pueden encontrar en los textos que se llama cuadripolo. ¿Sí? Ustedes cuando hablan, le escuchan de un cuadripolo, es básicamente una red de dos puertos. Recuerden que una red, independientemente de si de un puerto o dos puertos, es un grupo de elementos o un circuito con muchos elementos de circuito. ¿Sí? Bueno, valga la redundancia. Simplemente es un conjunto de elementos que están interconectados en el cual, pues, visto de un terminal, de un puerto, ¿sí? Una red, puede cumplir una función específica, ¿sí? Cumple una función específica y la idea que de esas redes, pues usted pues, pueda sacar un modelo, ¿sí? Pueda sacar un modelo tanto de circuito como un modelo matemático. Y que de nuestro interés es hablar de redes lineales que tengan análisis entre dos puertos, ¿no? O construir un modelo entre dos puertos. Te recuerden que para ese caso en particular nos interesan redes lineales pasivas, ¿no? Que solamente tengan elementos pasivos acá, ¿no? Resistencia, inductores, condensadores y fuentes dependientes. Entonces recuerden que de las redes lineales, ¿sí? De las redes lineales hemos hablado que podemos encontrar un grupo, una familia de parámetros las cuales pueden representar esa red. Yo después esa red lineal, no la, como por ejemplo en el equivalente, en un puerto, ¿no? En el equivalente de Thevenin, en una red de dos puertos no tengo un solo equivalente, tengo cuatro formas de, o incluso seis, porque aquí estoy mencionando las cuatro principales. Tengo seis formas de representar eso, ¿no? Parámetros Z, parámetros Y, parámetros híbridos y parámetros de transmisión. También están los G, que son híbridos inversos, y los termino con lo que son los T inversos. Entonces, el tema de la interconexión entre redes, el punto de partida es que usted conozca que usted puede representar una red de esta manera, de esas cuatro formas, ¿sí? De esas cuatro formas. Y que también conocemos de que usted puede pasar de un lado para otro, es decir, usted puede pasar de Z a Y, de Y a H, de H a T y de otra forma, ¿no? Que para eso pues ya conocemos las tablas y también las herramientas computacionales como MATLAB. Entonces vamos a partir de la filosofía de qué quiere decir esto de interconexión entre redes de dos puertos. ¿Qué es lo que se quiere buscar acá? Entonces la filosofía parte de lo siguiente. Usted tiene un grupo o un montón de redes de dos puertos, ¿sí? Usted tiene varias redes de dos puertos, ¿sí? Usted tiene varias redes de dos puertos, miren el esquema acá. Usted tiene una red 1, una red 2, una red 3, hasta N redes. Vamos a simplificarlo a 4. La idea es que cuando usted los interconecte estas redes, ¿sí? Usted las va a interconectar todas estas N redes y la interconexión, y mira que por ejemplo en ese ejemplo en particular, por ejemplo, suponiendo que son cuatro redes solamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puertos, ¿sí? Tenemos 8 puertos, ¿no? Dos puertos por cada red. Entonces la idea es que cuando usted los interconecte, entre todos ellos, al final usted ve una gran red equivalente total de solo dos puertos, ¿sí? Usted al final interconecta esto de tal manera que usted lo que quiere es interconectar. ¿Sí? Usted lo que quiere al final es construir una super red o una red equivalente total de solo dos puertos. Es como cuando usted, por ejemplo, tuviese un circuito muy grande en la izquierda y un circuito muy grande por la derecha y usted los interconecta y usted, por ejemplo, en la izquierda tiene un equivalente de Thevenin y en la derecha tiene otro equivalente de Thevenin. Usted al final lo que quiere ver son dos circuitos simples. Básicamente lo mismo se está buscando acá. Usted tiene muchas redes y cada red tiene su número de puertos y usted al final lo que quiere es ver una sola red gigante, ¿sí? Una sola red. Eso puede ser lo más complicado, lo más grande que sea, pero al final entre dos puertos de interés, usted lo que va a hacer es que listo, toda esta red gigante la interconecta y al final usted ve es una sola cajita con dos puertos, ¿sí? Entonces todo ese circuito complicado lo redujo a una sola cajita de dos puertos, ¿sí? A una cajita de dos puertos. Y que para hacer esa, dependiendo de la interconexión, ¿sí? Independiente de cómo usted empiece a interconectar las redes, porque existen varios tipos de conexiones, usted puede hacer una simplificación, ¿sí? Dependiendo de cómo son las interconexiones, usted puede hacer una simplificación. Entonces, el problema en el que vamos a partir de un problema un poquito más sencillo para analizar esto. ¿A qué se refiere un problema más sencillo? El problema sencillo que nosotros vamos a analizar de entrada es que usted, por ejemplo, tiene, bueno, voy a sacarlo acá. No, para no complicarnos tanto el dibujo. Qué pena. Sí, bueno, tiene una red acá y otra red acá. ¿Sí? Entonces, nuestro problema aparte, vamos a ver un poquito más de dibujo. Nuestro problema va a partir de un caso más simple. ¿Cuál va a ser el caso más simple? Que nosotros vamos a tener una red A y una red B, ¿sí?
lo que vamos a estudiar de entrada, ¿sí? Nuestro caso de estudio es, usted tiene una red A y una red B, ¿sí? Una red A y una red B, ¿sí? Y la idea es que la red A y la red B las va a interconectar y esa interconexión al final va a arrojar una sola red equivalente. O sea, la idea es que al final usted tenga una red equivalente. La idea es que usted tenga una red equivalente, pero mire esto. Entonces, mire que en nuestro caso de estudio vamos a arrancar de dos redes. Usted va a tener, mire, usted tiene 1, 2, 3, y aquí hay 4 puertos, ¿cierto? Aquí hay 4 puertos. Usted al final, porque ahorita vamos a mirar, dependiendo de las conexiones, usted puede interconectar estas dos redes de varias formas. La idea es que independiente de cómo las conecte, usted al final va a ver una red equivalente con ¿cuántos puertos? 1 y 2, ¿sí? 1 y 2, ¿sí? Entonces la filosofía es, ya sabemos, la principal es que usted puede tener un mundo de redes, un grupo de redes, muchas redes, la va a interconectar entre ellas, pero al final usted quiere ver es una red gigante con 2 puertos. Entonces vamos a partir de un caso más simple para entender esto. Entonces vamos a partir de que tengo 2 redes. Si tengo 2 redes, cada red tiene 2 puertos, usted las interconecta y va a tener una red equivalente de 2 puertos. Que independiente, entonces vamos a mirar los tipos de interconexión que existen entre redes de 2 puertos. Si yo tengo 2 redes de 2 puertos, vamos a mirar los tipos de interconexiones que pueden existir entre los dos y a partir de esa interconexión yo puedo hacer una reducción. No quiere decir que todas las interconexiones van a tener la misma reducción. No. Usted puede tener muchas conexiones y siempre va a llegar a eso, ¿sí? Usted los dos, de esos dos, usted puede llegar a eso. Pero dependiendo, se va a llegar a esto, ¿sí? Se obtiene esto. De estas dos, como las interconecte, usted va a tener eso. Pero dependiendo de la forma como usted la interconecte, va a llegar a ese equivalente. Y nuestro punto de partida para saber cómo llegar a eso son dos. Primero, cómo se interconecta y segundo, conocer los parámetros de cada red, ¿sí? Conocer los parámetros de cada red. Entonces, esa va a ser nuestra filosofía de partida. ¿Claro para todos? Entonces, la primera conexión, ¿sí? La primera conexión tiene el siguiente nombre. Entonces, la primera conexión que vamos a ver se llama la conexión serie. La conexión serie. ¿Y cuál es la conexión serie? Entonces, vamos a mirarla a continuación. Entonces, miren que esto es la interconexión. Así, la configuración de 2 redes de 2 puertos, las cuales están en conexión serie. Y la idea es que de esa interconexión usted vea al final esto. Pero ya vamos a entrar al detalle. ¿Qué quiere decir esto de acá? Ustedes miren. Usted tiene 2 redes de 2 puertos, ¿sí? Usted tiene 2 redes de 2 puertos, ¿sí? Usted tiene 2 redes de 2 puertos, ¿sí? Y mire que las 2 redes de 2 puertos, miren, la red A y la red A tiene sus 2 puertos y la red B tiene sus 2 puertos. Y mire que aquí interconectaron estos terminales de esta manera, ¿sí? Interconectaron estos terminales de esta manera, y ahorita vamos a entrar más en detalle de esto. Interconectaron estos terminales y al final, y al hacer esta interconexión de terminales, ¿cuántos puertos tengo libres para conectar? 1, 2. Efectivamente, miren que la filosofía se está cumpliendo. Miren, usted al final, al comienzo tiene 4 puertos. Hace una interconexión entre las redes y miren que al final quedaron 2 puertos. Es decir, usted tiene aquí un B1, usted aquí tiene un B2 y ese sería el B1 y el B2 que necesitamos ver. El B1 y el B2 que necesitamos ver. Ahora sí, ¿por qué esto se llama serie? Entonces mire que aquí yo tengo la corriente de entrada de ese de aquí, I sub 1. Y esa corriente es la misma que saldría por acá, ¿cierto? Esta es la corriente que entra aquí, la misma que saldría por acá. Viene y baja, y viene por acá, y viene y baja y sale por acá, ¿cierto? Lo mismo por este lado. Aquí yo tengo la corriente I sub 2, es la misma que entra, es la que sale por acá. I sub 2 viene a dar la vuelta, I sub 2, I sub 2. Y miren la filosofía de esta interconexión. ¿Qué hicieron acá? Conectaron el el terminal de abajo de la red A con el terminal de arriba de la red B. Lo mismo acá, el terminal de abajo de la red A con el terminal B. ¿Y por qué se llama interconexión serie? Porque en cada puerto, el puerto 1, por decirlo así, el puerto 1 la red A y el puerto 1 la red B tienen la misma corriente. Y en serie, ¿qué es lo que se dice? En serie la corriente es la misma. Entonces miren que el puerto A
el puerto 1 de la red A y el puerto 1 de la red B tienen la misma corriente. Y el puerto 2 de la red A y el puerto 2 de la red B tienen la misma corriente. Lo que no tienen iguales son las tensiones, porque aquí, por ejemplo, voy a tener un ejemplo, B1A, y aquí tengo B1 B, ¿sí? Y lo mismo acá. Entonces, esta conexión se llama serie. Esta conexión se llama serie por esa razón, porque las corrientes de los puertos son las mismas en las dos redes, ¿sí? La corriente de los puertos en las dos redes es la misma, ¿sí? Entonces, lo que nos queda por mirar ahora es cómo yo esta interconexión de acá, efectivamente, que yo lo tengo acá como dos puertos, yo como estas dos cajas, inicialmente nosotros vemos una interconexión acá y se ve claro, que ¿qué? Que esta interconexión al final nos quedaron dos puertos, pero yo como sé, y listo, efectivamente, ¿no? Empezamos con 4 puertos y nos quedaron 2, pero yo como estas dos cajas así las volví una sola, como estas dos cajas aquí las volví una sola. Entonces, para hacer esto, ¿qué hay que hacer? Entonces, usted, la siguiente misión que tiene que cumplir es la siguiente. Usted tiene que calcular los parámetros Z de la red A. Recuerden que eso es una matriz. Y tiene que calcular los parámetros Z de la red B. Y lo cual usted va a obtener un Z equivalente, una matriz equivalente que es igual a la suma de ZA más ZB. Entonces, para usted volver estos dos, uno solo, que tiene que hacer? Calcula los parámetros Z, la red A, los parámetros Z, la red B, la suma, y al final usted ve es una caja, o sea, al final ve es una caja, una sola caja, una red equivalente que tiene unos parámetros, que la cual usted conoce sus parámetros Z. Usted obtiene estas dos cajas, de estas dos cajas, una sola, en la cual usted tiene parámetros Z conocidos, ¿sí? O sea, al final lo que va a tener es una caja con parámetros Z conocidos. Es decir, que el sistema de ecuaciones, lo va a hacer solamente para este ejemplo. Bueno, voy a subir eso un poquitico. Que el sistema de ecuaciones nos va a quedar de la siguiente forma, visto entre los dos puertos. Por ejemplo, B1 va a ser igual. Y recuerden que es la suma matricial, es la suma por componente. Entonces va a quedar el Z11 de la red A más el Z11 de la red B por I1 más el Z12 de la red A más el Z12 de la red B, y eso multiplicado por I2. La segunda ecuación, ¿cuál va a ser? Z21 de la red A más la Z21 de la red B, y eso por I1, más Z22 de la red A más Z22 de la red B por I2. Entonces, palabra más, palabra menos, en conclusión, lo que sucede es lo siguiente. Se tiene la red A, la red B, calcula sus parámetros Z de cada uno, hace la suma matricial. Entonces, cuando usted hace la suma matricial, usted puede volver esas dos cajas una sola. Y esa caja equivalente va a quedar con parámetros Z. Esa caja equivalente va a tener parámetros Z conocidos. Entonces, lo que le va a quedar al final de esa interconexión entre las dos, usted puede tener los parámetros cualquiera de la red A, cualquier grupo de parámetros de la red B. Cuando se interconecta en serie, tiene que conocer los Z y los ZB, y al final le va a quedar una caja con parámetros Z. Le va a quedar una caja con parámetros Z. Usted no puede hacer esta reducción teniendo los Y de acá y los Y de acá. No, que yo tengo los Y de aquí y Y de acá y los sumo y tengo eso. No lo puede hacer. Porque en serie para usted poderlos reducir necesita conocer los Z. En serie para usted poder reducir necesita los Z. ¿Claro para todos? Segunda conexión es la siguiente. Es la que se llama paralelo. Entonces ya les muestro la conexión aquí a continuación. Es esta tal cual que tenemos acá. Esa que tenemos aquí tal cual. Bueno, voy a robar este dibujo de acá y voy a borrarlo del centro. Voy a borrarlo del centro voy a dejarlo así tal cual por ahora. Entonces, ¿por qué se llama? Miren, entonces, antes de continuar, del nombre del por qué el paralelo, miren lo siguiente, ¿no? 1, 2, 3, 4 puertos. Hicieron unas interconexiones acá, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hicieron? El terminal de arriba de la red A y el terminal de arriba de la red B los interconectaron. Y el terminal abajo de la red A y el terminal abajo de la red B los interconectaron. Lo mismo hicieron aquí de izquierda por derecha. Y al hacer esa interconexión quiere decir que, bueno, cuando conectaron esto con este azul y este azul, pues quiere decir que estos dos es el mismo nodo, ¿sí? Entonces miren para que lo vean mejor. Entonces miren que este nodo azul se extiende, ¿sí? Es el mismo para los dos. Y bueno, lo mismo para acá, ¿no? Entonces sigue siendo el mismo nodo.
Y lo mismo para acá, ¿no? Eso acá y eso acá. Es el mismo nodo. Entonces, al final, ¿cuántos puertos me quedaron libres para conectar? 1 y 2. 1 y 2. ¿Sí? Entonces, la interconexión me dice que esa interconexión al final obtuve son 2 puertos. Ahora sí, ¿por qué el nombre del paralelo? Porque miren lo siguiente. Miren, aquí yo tengo el B1 y este azul se viene por acá y este azul se viene por acá. Y este menos se viene por acá y este menos se viene por acá. Entonces, ¿qué tengo acá a ambos lados? Y lo mismo acá, ¿no? Entonces aquí estaría yendo B2 y aquí estaría yendo B2. Entonces, ¿por qué se llama paralelo? Porque en paralelo, ¿qué es igual? La tensión. La tensión. Lo que sí no es igual es la corriente. Por decirlo así, por aquí viene la corriente I1, que sería esta que está acá. Y aquí está la corriente I2, que sería esta de acá. Pero por aquí, por ejemplo, aquí se reparte, aquí tendría I1A, I1 de la red A, y por aquí se vendría I1 de la red B. Pero entonces, ¿por qué se llama conexión paralelo? Porque las dos redes tienen el puerto 1 de la red A y el puerto 1 de la red B tienen la misma tensión. Tienen la misma tensión. Pero al final, esa interconexión usted puede obtener esto. De esa interconexión usted puede obtener este modelo. Puede volver uno solo. Entonces, ¿cuál es la misión que hay que cumplir para llegar a esto? Entonces, se tiene que hacer lo siguiente. Calcúlese los parámetros Y de la red A. Calcúlese los parámetros Y de la red B o de admitancia. Súmelos, lo cual le va a dar una Y equivalente. YA más YB. Y eso es lo que usted va a tener al final. Usted lo que va a tener al final. Entonces, cuando usted tiene una conexión paralelo, se lo puede volver una sola, pero al final esa red equivalente va a quedar una red con parámetros Z. Perdón, con parámetros Y. Con parámetros Y. En el serie, ¿qué sucede? Se las interconecta y al final le va a quedar una red con parámetros Z. En el paralelo, las interconecta y al final le va a quedar una red con parámetros Y. Con parámetros Y. Entonces se necesita conocer los parámetros Y de la red A y los parámetros Y de la red B. Si usted tiene los Z de eso y los Z de eso y lo suma, no puede hacer esta reducción en paralelo. En serie sí tiene sentido. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene los Z y los H de acá, páselos a Y, y ahí sí los puede volver una caja equivalente. Ahí sí los puede volver una caja equivalente. Y si estos Y los quiere convertir a otros, pues no hay ningún problema. Pero entonces, para hacer la reducción de esta conexión y verle una sola cajita, necesita los Y estrictamente. Y pues ya, pues el sistema de ecuaciones, pues ya van a saber que va a quedar de esa forma, ¿no? Con la suma de los cofactores. Entonces no lo hago acá, pues lo hice acá para que quedara claro. Clara la conexión Y, perdón, páralo. Esta de aquí se llama serie paralelo. Es como una hibridación entre las conexiones. Entonces, ¿por qué se llama serie paralelo? Pues porque por un lado tiene conexión serie, pero el otro tiene conexión paralelo. Pero la filosofía es la misma, ¿no? Entonces aquí tienes un B1, aquí tiene un B2, aquí tiene un I1 y un I2. Y la idea al final, pues es que esa interconexión de acá, usted la vuelva una cajita. Usted tiene esta interconexión de acá y usted la vea como una sola cajita. Como una sola cajita. Entonces, para hacer eso, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que calcular los parámetros híbridos de la red A. Tiene que calcular los parámetros híbridos de la red B. Súmelos y le va a quedar una H equivalente. Entonces, H equivalente es la suma de HA más HB. Entonces, cuando usted tiene una conexión que se llama serie paralelo, para volver estas dos cajitas, una sola caja, ¿qué tiene que hacer? Calcule los parámetros H de la red A, los parámetros H de la red B, súmele y al final le va a quedar una caja equivalente con parámetros H conocidos. ¿Sí? Le va a quedar una caja de parámetros H, ¿sí? Con parámetros H conocidos. ¿Sí? Entonces, recuerde, si usted tiene los Z acá y los Z acá, no puede hacer, y tiene esa interconexión, no puede sumarle y al final obtener una cajita, no. Para usted estos dos volver una sola cajita, tiene que conocer H y súmelos. Y de los H, si al final queda una caja con parámetros H conocidos, si ya quiere los Z, pues ya transforma a partir de eso. Listo, entonces, ¿cómo creen que se llama ahora el siguiente esquema? ¿Cómo creen que se llama ahora este esquema que estoy presentando a continuación? ¿Cómo creen que se llama ese que está acá? Mientras me voy trayendo el dibujito este.
Paralelo serie. Efectivamente. Ese es el paralelo serie. Ese es el paralelo serie. Ese es el paralelo serie. La filosofía de siempre, ¿no? Uy, perdón. Aquí tengo el B1. Y aquí tenemos el B2. Por aquí tenemos el I1. Y aquí tenemos, uy, perdón, I2. Entonces, como que, si aquí, si en el serie paralelo trabajé con los H, ¿cuál creen que voy a trabajar aquí con los paralelos serie? ¿Qué sospecharían ustedes que utilizaría aquí para poder hacer la reducción? ¿Con los T? No. Con H también, porque la configuración está invertida. Sí, pero ¿O con los entonces G? con los G, porque es la inversa de esta. Entonces necesito los parámetros G de la red A y necesito los parámetros G de la red B. Y usted hace la suma y va a quedar un G equivalente, el cual va a ser los G de la red A más los G de la red B. Recuerden que es suma matricial, suma componente a componente. Suma componente a componente. Entonces se necesitan los parámetros G de la red A, los parámetros G de la red B, y pasa para acá. Entonces cuando tiene una conexión paralelo serie, puede volver eso una sola cajita. Puede volver eso una sola cajita. ¿Y esa interconexión cómo es? Miren que esa interconexión quiere decir que el puerto 2, el puerto de salida, por decirlo así, del 2 es el puerto de entrada del puerto 1, por darle un nombre, o los puertos de conecten de manera consecutiva, ¿sí? Donde aquí, bueno, al final, perdón, bueno, empezamos con la corriente, aquí tendría I1, aquí tendría I2, aquí B1, y aquí B2, ¿cierto? Y esa interconexión de acá se llama cascada. Esa interconexión de aquí se llama cascada consecutiva. Entonces, ¿cómo usted a partir de estas dos redes en cascada vuelve una sola? Entonces, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Calcula los parámetros T transmisión de la red A, o los T. Calcula los parámetros T de la red B. Sin embargo, el T equivalente que vamos a tener aquí se obtiene de la siguiente forma. El T equivalente va a ser igual al producto matricial de TA con T sub B. Y miren que el orden, ¿no? Miren el orden. TA por TB. Primero va, va en orden. El de la izquierda multiplicado por derecha. Si tengo tres cascadas, se decía TA por TB por TC. Porque recuerden que el producto matricial, no, yo no puedo hacer esa gracia de que TA por TB es lo mismo que decir TB por TA. Eso no se cumple en multiplicación de matriz. Yo no puedo hacer esa asociación. Eso no tiene sentido de matriz decir que TA por TB es igual a TB por TA. No siempre se va a cumplir eso, ¿no? De pronto hay algunos casos que sí, si los dos fueran identidades. Pero TA por TB no lo va a hacer lo mismo que TB por TA, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado de que hay que cumplir con este orden, ¿no? Y es el producto matricial, y ustedes conocen el producto matricial, ¿no? Fila, columna, y hablan de los cofactores, ¿no? Y que pues se tiene que cumplir que la fila N con la columna M de aquí tienen que ser iguales, ¿no? Bueno, igual siempre son matrices cuadradas acá, entonces no hay problema. Ustedes recuerden que para obtener se tienen cascada, ¿cómo los va a reducir? ¿Cómo los va a reducir? Te necesita los T de la red A, los T de la red B, ¿sí? Hace el producto matricial y al final se tiene un T equivalente y lo vuelve una caída. Y esos son todos los tipos de conexiones, que pueden existir, ¿sí? Que existen en redes de dos puertos. Sin embargo, hay una pequeña restricción que hay que tener en cuenta para usted hacer la reducción. Y la vamos a anotar aquí a continuación. Entonces, ¿cuál es la restricción que puede existir? Para reducir, o bueno, para interconectar dos redes de dos puertos y hacer reducción, los parámetros de cada red deben existir. ¿Sí? Y lo damos así en grandote. Los parámetros de cada red deben existir. ¿Qué quiere decir eso realmente? ¿Qué quiere decir esa frasecita aquí realmente? Que si usted tiene, por ejemplo, ustedes tienen la red A y la red B, por ejemplo, y tienen los Z la red A, pero por ejemplo los Z la red B no se pueden calcular por alguna razón. No se pueden calcular y nosotros ya vimos algunos ejemplos de cuando no se puede obtener cierto tipo de parámetros. Usted no puede hacer esta reducción así directamente. Usted estas dos cajitas no los puede volver una sola.
¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar todo el circuito al tiempo, ¿sí? Tiene que trabajar todo el esquema, así tal cual el original. Usted no puede eso con una cajita y interconectar cosas aquí, interconectar cosas aquí, replantear la ecuación y solucionar su problema. No lo puede hacer así tan directamente. Usted no puede hacer reducción porque usted cómo hace la suma, ¿no? Usted cómo suma dos matrices donde esa matriz no existe. Entonces lo que le toca hacer es, lo que le toca hacer ahí es trabajar con todo el circuito. Tiene que trabajar todo el circuito al tiempo, o sea, todos los esquemas así tal cual grandote como viene. Entonces tienen que existir los parámetros de cada red, la cual usted va a hacer el equivalente. Si no existen, usted no puede hacer esta reducción. Usted no puede ver estos dos como uno solo o esto como uno solo, así sucesivamente. ¿Claro para todos? Entonces imagínense el siguiente problema. Le dan esta red así tal cual, puerto 1 y puerto 2, y le piden, bueno, calcúlese por favor los parámetros Z de toda esta red. Calcúlese los parámetros Z de toda esta red. Entonces, si usted le dicen esto, usted inicialmente, ¿cuál es nuestra alternativa? Listo, yo sé que necesito unos parámetros Z. Tendría dos caminos, o hacer las pruebas, ¿cierto? Hago las pruebas, o hacer la definición. Por ejemplo, hacer la definición es plantear las mallas. No tengo 1, 2, 3, 4 mallas que hacer. O sea, tengo un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas que al final lo tengo que reducir a 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Y eso es como bastante trabajo matemático. Y hacer las pruebas, pues, es empezar a reducir el circuito y hallar las relaciones, ¿sí? Pero el circuito es un poquito extenso, ¿no? El circuito es un poquito extenso con muchos elementos y de pronto ¿esto qué? Los cálculos se nos pueden hacer tediosos. ¿Qué creen ustedes que se puede hacer acá para evitar eso? Lo que digo, compañeros, no está mal, es decir, hacer la transformación delta estrella y empezar a reducir y que nos quede una red más pequeña. Es válido, es válido. Lo que pasa es que de pronto, como esta raíz, un problema que algunas vez atacamos, que las tres raíces son iguales y la transformación es directa, aquí como no son iguales y no tenemos esas ecuaciones a la mano, entonces se nos puede complicar la cosa. Pero miren esto, detallen esto a continuación. Yo puedo ver esto de la siguiente forma, mire, yo puedo, aquí tengo una red, tal cual, hasta aquí. Y acá, otro color así bien bonito este. Y aquí yo tengo otra red. ¿Sí o no? Yo tengo una red amarilla que tiene este puerto y esos puertos aquí. ¿Cierto? Y la red en azul que tiene esos puertos. Entonces, de aquí, esto yo lo puedo ver como una red aparte, ¿sí? Eso aquí lo puedo ver como una red aparte. Que está vista de esa forma, ¿no? La caja amarilla, ¿no? Dentro de la caja amarilla que hay, es esto solamente. Yo puedo ver la caja amarilla solamente como esto, ¿sí? Aquí yo tengo 2 kilo ohms. Aquí yo tengo 1 kilo ohm. Aquí yo tengo 3 kilo ohm. Y la caja azul es esto. La caja azul es esto. ¿Cierto? Uy, me disculpan un poco el pulso. La cual, la caja azul que tiene 1 kilo ohm, ¿cierto? 5 kilo ohm y 2 kilo ohm, ¿cierto? En el cual hizo, esos son los puertos del azul, ese azul es aquí y acá, y los puntos en amarillo de la caja en amarilla, ¿no? Entonces, la caja amarilla y la caja azul, ¿cómo están interconectados entre ellas? ¿Qué tipo? Si esta es una red, voy a llamar esto una red 1 o la red A, y esa es la red B. ¿Cómo están interconectadas la red A y la red B? En cascada, ¿no? Red A y red B están en cascada. Sí, cascada. Entonces, eso lo que puede hacer lo siguiente. De la red A, ¿sí? De la red A. Ah, bueno, y usted sabe que estas dos cajitas, hay una interconexión que se llama cascada y lo que nos dice la teoría es que esa interconexión llamada cascada, si usted tiene interconexión de dos cosas en cascada, es decir, si tiene dos redes en cascada, usted al final va a haber una sola red, una cajita, ¿sí? Una cajita, ¿sí? Una cajita. Y esa cajita va a tener la siguiente característica. Entonces, recuerden que en cascada
Cuando usted tiene dos redes en cascada, al final va a tener una sola caja, la cual le va a arrojar parámetros T equivalentes, ¿no? Va a tener parámetros T equivalentes y aquí estaría el B1, aquí estaría el B2. Entonces, ¿cuál es la misión que hay que hacer acá? Calcular los parámetros T de la red A, ¿cierto? Calcular los parámetros T de la red B y ese T equivalente a qué es igual al producto matricial de TA con TB. Sin embargo, no es ni siquiera necesario hacerlo estrictamente así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la red A, esa es una opción 1, ¿no? Digamos eso, la opción 1. ¿Sí? A y B directamente. Una opción 2, por ejemplo, es la siguiente. ¿Por qué? Esta red es muy rápida, es muy directa, es muy rápido de calcular los parámetros Z. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Si usted ve una red de estas así, se puede calcular los parámetros Z rápidamente, ¿no? Entonces se puede obtener los ZAs, ¿sí? Y que la red B puede tener rápidamente los Ys, los YBs, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas redes ya las vimos en clase y esas tienen una forma rápida de calcular los Z y los Y directamente. Y luego, ¿qué hace? Echa unas tablitas o con maldad y calcula TA o TB. O también está la opción 1 de calcular directamente los T. Calcular directamente los T. ¿Y cómo calculo directamente los T? Pruebas o definición. De todas formas, los dos caminos le voy a dar exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta, la conclusión aquí es la siguiente. ¿Qué es más fácil? Calcularlos para... Mire, un problema grande, dos conclusiones. Primero, un problema, un circuito bastante grande, lo pudo separar como dos circuitos, ¿sí? Como dos circuitos que usted va a estudiar aparte. Un gran problema, que es todo ese circuito, gracias a esta interpretación de la conexión, los pudo separar como dos circuitos aparte, ¿sí? Usted trabaja los circuitos estos dos aparte. Y segundo, que es mucho más sencillo calcular un juego de parámetros de un circuito así de simplificado o ese circuito así de simplificado que calcular todo esto, ¿no? Que calcular todo esto, ¿no? Si usted calcula los Z en conjunto de toda la red, pues los cálculos son más difíciles o bueno, son más dispendiosos, lleva más trabajo que calcular los parámetros de estas redes así pequeñitas. Son dos redes simplificadas, dos redes bien sencillitas de calcular sus parámetros. Entonces, usted tiene dos problemas sencillos y luego los une con matemática, con la matemática de la interconexión. ¿Cuál es la matemática de la interconexión? Ah, listo, estar en cascada y lo que tengo que hacer es hacer un producto de matrices. Sin embargo, recuerdo lo siguiente, que estas dos cajitas, la amarilla y la azul, se volvieron la gris, pero la gris me arrojó fue parámetros ¿qué? T's. ¿Y qué me está pidiendo el problema? ¿Qué me está pidiendo el problema? El problema me dice que calcúlese los zetas. Entonces usted de acá, tiene que pasar para acá. Usted no puede eso como usted no le interesa los T equivalentes. ¿Sí? Usted no le interesa los T equivalentes, sino tener al final aquí unos Z equivalentes. ¿Sí? Porque la misión real del problema que es obtener una caja. La misión real de este problema que es obtener una caja con parámetros Z. Con parámetros Z. Y listo, obtuvimos la primera parte de la misión que es obtener una sola caja, ¿sí? Una caja. Pero la caja nos quedó con parámetros T. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente usted lo que tiene que hacer es que los parámetros T equivalentes transformarlos a Z. ¿Y cómo los transforma? Tablas, o puede meter eso en MATLAB con los comandos que vimos en clase y lo obtiene rápidamente. Claro, el problema para todos. Merece el problema, otra vez el mismo problema. Y vamos a hacer eso un poquitico más chiquito. Imagínense el siguiente problema tal cual. Pero vamos a hacer un par de cambios. Voy a quitar esta resistencia acá. Solamente voy a quitar la resistencia acá. Así tal cual. Y voy a poner, no sé, una fuente dependiente. Puede ser de corriente. Y la voy a llamar, no sé, 2B sub 1. Uy, perdón. 2B sub 1 y el B sub 1 está acá. Y listo, lo que yo les decía a ustedes. Por ejemplo, usted puede hacer lo siguiente. Usted puede tener una red así, para que lo vean, ¿no? Solamente hasta acá, ¿cierto?
la red en azul, una gris, que tendría esa de acá, ¿cierto? Y una amarilla, que tendría esa acá. No, usted quiso reducirla en 3 redes, porque le parece más cómodo trabajar con 3 redes mucho más simples, y le parece más interesante traer esos 3 problemas. Ah, listo, todo bien, hágale. Hágale. Aquí, listo, no hay ningún problema. Aquí, listo, no hay ningún problema. Aquí, listo, no hay ningún problema. El problema está acá. Aquí hay un problema, una alerta que le puedo dejar acá. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que aquí hay una fuente dependiente y el parámetro de control de la fuente dependiente no está metido. Está por acá. Es decir, que cuando usted intenta calcular los parámetros de acá, no va a poder hacer reducción porque aquí le está quedando una dependencia del B1. Y miren que el B1 de acá, este 1 es el de acá. Por ejemplo, esta red de aquí tiene en este puerto sí, una tensión que se llama B1, pero eso es un B1, voy a llamarlo así, un B1', porque este B1' no es este mismo B1 que está acá. Esto es un B1 totalmente diferente al de acá. ¿Sí? Esto es un B1 totalmente diferente al de acá. Entonces el problema es que si usted aquí va a hacer una reducción, no la puede hacer, no la va a quedar en términos de los parámetros, sino que la va a quedar en función de esta fuente dependiente, ¿sí? La va a quedar en función de ese B1. Y la idea es que le queden en función de simplemente números, ¿sí? Le queden solamente con factores, números. Y si usted va a trabajar esta red de aquí, la va a quedar con esa dependencia del B1. Entonces, ahí se nos complica más la cosa. Ahí se nos complica más la cosa. Entonces, aquí, básicamente, hacer la reducción sería un problema peor, ¿sí? Sería un problema más complejo, ¿sí? Complica más las cosas. ¿Por qué? Porque es que su dependencia... Uy, se me perdió el mouse, no importa. Porque la dependencia... ¿Sí? Porque la variable de control, la fuente dependiente está para el otro lado, ¿sí? Entonces, usted necesita esta variable de esa fuente dependiente si quiere dejar esto solamente en función de números. Función de números, ¿sí? El problema es que aquí no le va a quedar en función de números, sino en función de este uno por allá y pues no... Entonces, está complicando mucho el problema, ¿sí? Está complicando mucho el problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues ahí sí le tocaría atacar. O tiene dos opciones. O atacar todo el circuito, no tiene que atacar todo el tiempo, todo, o de alguna manera, traerse este señor para acá. ¿Sí? Bueno, ya me entienden, ¿no? De alguna manera trae ese señor para acá, para ese circuito. Sino que esa flecha me dañó el dibujo. ¿Sí? De alguna manera traes esto para acá. ¿Sí? De alguna manera traes esto para acá. Ahí sí aplicaría lo que dice el compañero de tratar de transformar ese delta en estrella o algo así. Puede ser una opción, Pero si usted lo hace así directamente, pues tenga mucho cuidado que aquí va a quedar como que, oiga, le va a quedar en función del B1, hay que o ataca todo el problema o de alguna forma tráigase ese 1 para acá, ¿sí? Tráigase ese 1 para acá para que no tenga ningún problema. ¿Claro para todos? Imagínense lo siguiente, le dan esa red de acá, una red lineal. Todavía no le han dado ninguna característica de esa red lineal. Y esa red lineal tiene dos puertos, ¿no? El puerto 1 de acá, ¿cierto? Voy a poner así el puerto 1 y el puerto 2, ¿sí? El puerto 1 y el puerto 2, ¿no? P quiere decir puerto, el puerto 1 y el puerto 2. En el puerto 1 conectan una resistencia con una fuente sinusoidal, ¿sí? Y acá una impedancia ZX en el puerto número 2. Y me dice, calcula el valor de esa impedancia, calcula el valor de la impedancia conectada en el puerto 2, de tal forma que extraiga la máxima potencia del sistema. Es decir, que ZX extraiga la máxima potencia de todo esto, de este puerto hacia atrás. Ahora nos dicen lo siguiente, dentro de esa caja rosadita, la caja rosadita está por dentro así. La caja rosadita por dentro está así. ¿Sí? La caja rosada por dentro está así. Agrandamos eso un poquitico, ahí se ve perfecto. Entonces, dentro de la caja rosadita, en el puerto 1 y el puerto 2, miren, dentro de la caja hay unas interconexiones entre varias redes, ¿sí? Dentro de la caja rosada, mire, que es la cajita rosada, que esa línea, ese punto, este recuadro lineado, por decirlo de alguna forma, y están los dos puertos, ¿sí? El puerto 1 y el puerto 2, ¿sí? La caja rosada. Pero por dentro hay tres redes, red A, red B y red C, solamente que aquí la red aparece dos veces.
y la red A, red B y red C están interconectadas entre ellos, de alguna forma, ¿sí? Están interconectadas entre ellos de alguna manera. Ahorita entramos al detalle y analizamos muy bien qué pasa acá. Y me dicen que las redes A, B y C son las siguientes, ¿sí? Las características de las redes son las siguientes. Entonces la red A es esto que está acá, ¿sí? La red A es esta que está acá, ¿sí? La red B es esta que está acá, que muestro a continuación. Y la red C es esta que les voy a mostrar aquí a continuación. Entonces, con toda esta información de que listo, calcula el valor de ZX de tal manera que extraiga la máxima potencia, ¿sí? Entonces, por dentro, y me dicen lo siguiente, listo, esta red de acá es toda esa interconexión de acá, toda esa interconexión, ¿sí? Toda esa interconexión de esas redes. Y cada red individualmente es esto, A, B y C. Entonces, ahora sí, vamos a, ya con toda esa información tenemos para empezar a atacar el problema. ¿Claro para todos el problema? Entonces, listo. Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño. Entonces, listo. El problema me dice que calcule ese ZX de tal manera que extraiga la máxima potencia, ¿no? Calcule ese ZX de tal manera que extraiga la máxima potencia, ¿sí? Entonces, para que ZX extraiga la máxima potencia, ¿qué se tiene que cumplir de acá? ¿Qué se tiene que cumplir con ZX? ZX aquí tiene que ser igual. Para que extraiga la máxima potencia de todo el sistema, de todo ese circuito. ¿Qué condición se tiene que cumplir para que ZX extraiga la máxima potencia? Es decir, que ZX consuma la potencia máxima. ¿Cuál es la condición que se tiene que cumplir? ZX igual a ¿quién? Muy bien. ZX tiene que ser igual al Z de Thevenin visto en este puerto, pero tiene que ser igual al Z de Thevenin conjugado. Pero bueno, el problema es que esto va a depender de lo siguiente. Esta es la opción número 1. ZX tiene que ser igual al Z de Thevenin conjugado, o si la red de aquí, si dentro de la red son puras redes resistivas, o sea, son puras redes resistivas, o sea, que aquí hayan resistencia, aquí solo sean resistencia y fuentes dependientes. O sea, si todas las redes son resistivas, entonces ZX realmente es RX tendría que ser igual a R de Thevenin. A R de Thevenin. Pero si alguna de estas redes tiene impedancias, pues ese sería el problema real. ZX tiene que ser igual al Z de Thevenin conjugado. Ahorita con el análisis del problema, ¿sí? Con el análisis del problema nos vamos a dar cuenta si es Z de Thevenin conjugado, según si tenemos que calcular un Z de Thevenin o un R de Thevenin. ¿Y cómo calculamos el Z o el R de Thevenin? Recuérdenla fácil. Primero, apagamos fuente independiente, ¿sí o no? Apagamos fuentes independientes. ¿Y cómo apago una fuente independiente de tensión? ¿Por quién la reemplazo? Por un circuito abierto. Ah, No, no. señor. Cortocircuito. Me equivoqué, perdón. Recuerde que eso quiere decir que fuentes independientes apagaditas. O una cosa es apagar y otra cosa es desconectar. Apagar no quiere decir que la desconectó. O sea, ahí es como cuando usted tiene el televisor conectado. Solo apagó, pero no desconectó. Por eso por ahí le prende ese bombillo rojo. Diferente de apagar que desconectar, muchachos. Y donde está el ZX, se conecta una fuente de prueba. Se conecta una fuente de prueba. ¿De qué? De la que usted quiera, de tensión o de corriente. Vamos a poner, por ejemplo, una de tensión. No hay ningún problema. Aquí conectamos una fuente de prueba. Bueno, voy a dejarla así indicada. Ni siquiera voy a decir el comportamiento. Yo sé que aquí voy a tener una fuente de prueba, ¿sí? Sinusoidal, ¿no? Porque aquí fue sinusoidal aquí. En el cual esa fuente de prueba va a tener un B excitación, ¿sí? Y un I de respuesta. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que aquí conecté una fuente de tensión. Porque si la excitación es tensión, la respuesta es corriente. Si la excitación es corriente, la respuesta es tensión. Pero no importa cualquiera de los dos. Alguien puede haber dicho, pero profesor, no era más fácil, o yo no puedo hacer la reducción de la resistencia en el terminal y hacerle. Eso se pudiese hacer si usted conoce el circuito acá. Si usted, por ejemplo, eso es un circuito, la forma del circuito, ¿no? Cómo están las conexiones entre los elementos, se puede hacer reducciones. Y no hayan fuentes dependientes, pero no hayan fuentes dependientes. Si hay fuentes dependientes aquí metidas, pues ya usted sabe que sí o sí tiene que ser el de excitación y de respuesta. Y usted sabe que esta red lineal tiene estos dos puertos, las cuales tienen esa característica. Bueno, B1 y B2, ¿cierto?
B1, B2, E1 y 2. E1 y 2, ¿cierto? Entonces, ¿su problema cómo se resuelve? Su problema se resuelve calculando el R de Thevenin. Y el R de Thevenin o el Z de Thevenin va a ser igual a ¿quién? El Z de Thevenin pues va a ser igual al B de excitación, solamente que va a ser fasorial, sobre I de respuesta fasorial. O la otra versión sería que el R de Thevenin va a ser igual al B de excitación sobre el I de respuesta. ¿Sí? ¿Dónde? Según ese problema, tenemos los siguientes datos. ¿A qué equivale B de excitación? ¿Y a qué equivale I de respuesta? B de excitación es el mismo B2, ¿sí o no? En cambio, el I de respuesta es el I2. Y por este lado, si este B1 es el mismo que está acá, por este lado nos queda la siguiente relación que dice que B1 es igual a menos 1 por I1. ¿Sí? Por este lado nos va a quedar que B1 es igual a menos 1 por I1. Esos dos de aquí están relacionados. Entonces al final su problema dice lo siguiente, que su problema, R de Thevenin, por ejemplo, pues va a ser igual a la relación B2 sobre I2. O su Z de Thevenin va a ser igual al B2 fasor sobre I2 fasor. Y con estas condiciones usted replantea el sistema de ecuaciones que modela la red. Recuerde que la red lineal de acá, vista entre estos dos puertos, eso es una red de dos puertos, esta red de acá se puede replantear como un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones, ¿sí? Un sistema de ecuaciones. Recuerden los sistemas de ecuaciones, a lo que quiero llegar, ¿no? Se tiene un sistema de ecuaciones, puede ser Z, Y, estos de acá, y lo que decíamos, no, que el B1 ahora es menos 1 y 1. A lo que quiero llegar es que usted replantea el sistema de ecuaciones, a su problema. Usted lo replantea a su problema, al problema que le estén pidiendo acá. Y cuando lo replantea, pues soluciona. Pero la cuestión es la siguiente. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones, o mejor dicho, cuáles son los parámetros que están acá? Perdón. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos de acá? ¿Cuáles son? O sea, ¿sí serán parámetros Z? ¿Serán parámetros Y? ¿Qué tengo acá? Ahí tendría los parámetros Z. No sé, al comienzo yo no sé qué parámetros tengo acá. Para yo saber qué parámetros tengo acá, ahora sí me tengo que venir aquí este señor de acá. Me tengo que venir aquí. Bueno, listo. Yo no sé qué hay acá, pero entonces para analizar qué parámetros tengo acá, ahora sí, miremos un momentico dentro de la caja que hay acá. Miremos dentro de la caja que hay acá y empecemos a mirar qué sucede. Pero miren lo curioso de esto y lo que yo les decía. ¿Cuántos puertos hay aquí en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 8 puertos, ¿sí? Hay 8 puertos. Y al final, ¿cuántos puertos quedaron? 1 y 2, ¿sí? 1 y 2, ¿sí? Hay 8 puertos los cuales se interconectaron. Y esa interconexión de los 8 puertos al final le botaron 2 puertos. Entonces vamos a hacer los análisis como por sectores, ¿sí? Vamos a empezar a hacer los siguientes análisis. Por ejemplo, estos dos señores de aquí, ¿qué sospechan ustedes de estos dos señores? Bueno, dejémoslo hasta acá. Bueno, que están en cascada y toca manejarlos por el parámetro T. Bueno, lo más importante, empezamos bien. Sospecha. Caja gris, vamos a colocarlo acá. Vamos por pasos. Tenemos una caja gris, ¿cierto? En la caja gris hay una red que se llama A y hay una red que se llama B. ¿Sí o no? Claro para todos. Sí, señor. Y la red A y la red B están conectadas en cascada. En cascada. Por lo que, por ende, estas dos cajas las puedo volver una sola caja. Las puedo volver la caja gris, efectivamente. Esas dos cajas aquí las puedo volver una sola caja, una caja gris. Y esa caja gris solamente va a tener 2 puertos. ¿Sí? Una caja gris de 2 puertos. Entonces, lo voy a dejar así por ahora. Conectando acá. Control C, control B. Pero entonces empezaron bien a entender la idea. Muy bien. Entonces ya sabemos que ahí tenemos una caja gris. Esas dos cajas las volvemos una sola. Uy, se puede empezar a mover gallo. Tenemos una sola cajita. ¿Sí? Tengo una sola cajita. Es decir,
un problema que tiene 4 puertos, 1, 2, 3, 4, lo volvimos una caja de 2 puertos. Y esa caja, ¿y cómo llegamos? Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo de estas dos cajas llegamos a una caja gris? Pues de la siguiente forma. Entonces, ¿qué necesita usted para llegar acá? Primero necesita los parámetros T de la red A. Y luego necesita los parámetros T de la red B. ¿Por qué exactamente los T? Porque si usted tiene los parámetros T de la red A y los T de la red B y hace lo siguiente, TA matriz, ¿cierto? Eso todo, ¿cierto? Por TB, ¿qué va a obtener? T equivalente. Un T equivalente. Entonces la primera misión es, entonces mire lo que le está diciendo. Usted estas dos cajas las puede volver a una sola y le va a quedar una caja gris con parámetros T. Le va a quedar una caja gris con parámetros T. Listo. O segundo análisis. Segundo análisis. No sé, un color bien bonito. Ese fucsia. No, porque ya tenemos fucsia. Naranja. Uy. ¿Sospechan algo de esos dos? Están en paralelo. Entran en paralelo. Ah, entonces caja naranja. La caja naranja. ¿Qué hay en la caja naranja? Una red que se llama A, ¿cierto? Y una red que se llama C. Y esos dos están conectados en paralelo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Quiere decir que estas dos redes, gracias a esa conexión paralela, yo las puedo ver como ¿quién? Al final, efectivamente, una cajita de color naranja, bien bonita. Pero para hacer eso, ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿cuál es la magia escondida atrás para usted poder hacer eso? Serían los parámetros Y. Entonces, calcúlese los parámetros Y de la red A, calcúlese los parámetros Y de la red B y haga lo siguiente, súmelos. YA a YB, lo cual va a tener un Y equivalente. Entonces se le va a quedar una caja naranja, ¿sí? Se le va a quedar una caja naranja de parámetros Y. Le va a quedar una caja naranja de parámetros Y. Entonces el problema se acaba de simplificar de la siguiente manera, mírenlo así. ¿Sí? El problema ahora se convierte en lo siguiente. El problema ahora se convierte en lo siguiente, porque miren esto. El terminal de abajo de la caja gris se está conectando con el terminal de arriba de la caja naranja. Entonces dice, el terminal de arriba, perdón, de abajo de la caja gris se conecta con el terminal de abajo de la caja naranja. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí, están en conexión en serie. Se me adelantó, mano. Y el terminal de abajo, pero muy bien, excelente, así es. Y el terminal de abajo se conectó con el terminal de arriba de quién? El terminal de abajo de la caja gris se conectó con el terminal de abajo de la caja naranja. Y arriba de esta caja hay un terminal rosadito. Al otro lado también tengo terminal rosado. Por aquí abajo, ¿qué tengo? Un terminal rosado. Uy, qué pulso tan feo. Otra vez. Aquí abajo. Bueno, suponiendo. Qué horror, ni así tengo el pulso. Epa. Y miren que la terminal de arriba de la caja gris está conectado con este terminal en rosado. El terminal de arriba de la caja de aquí de la derecha, de gris, tiene rosado, y el terminal inferior de la caja naranja es rosado, y el terminal por izquierda y por derecha, ¿sí? Por izquierda y por derecha. Entonces quiere decir, y entonces, ¿cómo está en la caja gris? Voy a colocar acá. ¿Cómo están entonces caja gris? O mejor dicho, entonces quiere decir que aquí hay 4 puertos, ¿sí? Aquí hay 2 puertos, y esos 2 puertos son lo que representan la caja rosada, ¿no? Son los que representan la caja rosada. Entonces al final nos va a quedar la caja rosada así.
Y ahora sí escribamos. ¿Qué hay en la caja rosada? Hay una caja gris, ¿cierto? O una red gris y una red naranja. Colocamos la mejor red porque caja se ve horrible. ¿Y esas dos redes cómo están conectadas ahora sí? En serie. En serie. Muy bien. En serie. Ahí es con el parámetro Z. Por lo que por ende, al final, usted está bien, la caja rosada, usted al final va a ver una caja rosada que tiene parámetros Z. Es una caja rosada que tiene parámetros Z. Y para llegar a esa conclusión, perdón, para llegar a esto, se me escondió el mouseito, ahora sí, no, aquí está bien. Para usted llegar al final a la caja rosada, ¿qué hay que hacer? Primero tiene que hacer lo siguiente. Los parámetros TE los tiene que pasar a unos Z, que voy a llamarlos unos Z1. Entonces, los parámetros T de acá, usted no puede tener parámetros T y parámetros Y, ¿sí? Lo que hemos dicho, usted no puede aquí tener parámetros T y parámetros Y. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Primero pasar los parámetros T a quién? A Z. Y los Y, ¿qué tiene que hacer ahora? Pasarlos a Z. Voy a llamarlos Z1 y Z2. Y súmelos. Y al final, ¿qué va a obtener? Z equivalente. Entonces, ¿cuál es la conclusión de acá? La caja rosada, ¿qué tiene? La caja rosada, ¿qué parámetros tiene la caja rosada? Los parámetros Z. Entonces, el sistema de ecuaciones que usted tiene que desarrollar acá de este problema, el sistema de ecuaciones, me lo voy a traer de aquí arriba porque ya lo tenemos. El siguiente sistema de ecuaciones que usted tiene que replantear es este que les voy a traer para acá. Este es el sistema de ecuaciones que nosotros vamos a tener que replantear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el análisis fue que esta caja rosada, ¿sí? Esta caja rosada, al final los parámetros que tiene esa caja rosada son parámetros Z. Esa caja está arrojando parámetros Z. Entonces, ese sistema de ecuaciones usted lo tiene que replantear a partir de esos datos y solucionar su problema. Entonces, ¿cuál es la misión que nos queda hacer ahora? Encontrar estos señores de acá. Ya tienen claras todas las misiones que para llegar a eso, entonces hay que hacer todas estas misiones. Entonces vamos a tener en cuenta las misiones para empezar a atacar el problema. ¿Quedó claro el análisis para todos? ¿Es claro para todos el análisis? Sí, señor. Entonces, red A. El problema le dice, la red A necesita calcular los parámetros T y a su misma de los parámetros Y. De la red A necesita hacer dos cosas. Obtener los parámetros T y obtener los parámetros Y. Calcula uno y hace transformación. Pero ustedes, ¿qué es la red A? Miren que la red A nos da la siguiente información. Ya nos están dando los parámetros Y de la red A. Entonces, miren un momentico. Yo tengo los YA. ¿Y los YA quiénes son? Son los siguientes. Perdón. Los red A son los siguientes. Entonces, recuerden que aquí va Y11, Y12, Y21 y Y22, ¿cierto? ¿Quién es Y11? Ah, dice que es un tercio. ¿Quién es Y12? Ah, dice que es menos un sexto. ¿Quién es Y22? Ah, dice que es un tercio. Oiga, pero Y21, ¿qué pasó? No me lo dieron. ¿Dónde está? La red es recíproca. ¿Qué quiere decir que la red sea recíproca? Que Y21 es igual a Y12. Excelente. Quiere decir que estos dos términos son iguales. Entonces aquí, ¿quién va? Menos un sexto. Vamos a cambiar el color para que nos quede claro que aquí. ¿Por qué apareció un menos un sexto? Por eso que es acá. Y porque es recíproco. Claro para todos, ¿cierto? Sí, señor. ¿Por qué no lo colocaron aquí? No, la red recíproca. Bueno, listo. Con un solo dato de estos dos es suficiente. Listo. Una de las misiones quedó automática. Calcúleselo Y. Ya están. Ahora calcúleselo usted. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Hay dos formas, ¿no?
Entonces ya sabemos, miren la misión que nos toca hacer. La siguiente misión es calcular los t. ¿Cómo podemos hacer los t rápidamente? Tenemos dos opciones. O bueno, una opción más rápida. Vamos a las opciones más fáciles. Los YA, páselos a quién? A TA. ¿Y cómo? Opción número 1, búsquese las tablitas. Opción número 2, hágalo por MATLAB. ¿Cuál es la mejor opción? Hacerlo por MATLAB. Entonces, vamos a ver eso por ahora en stand-by. Vamos a ver esto en stand-by, ¿sí? Ya sabemos que aquí metemos esto en MATLAB y lo hacemos, ¿sí? Por ahora dejemos esto en stand-by porque lo que hay que hacer es una instrucción matemática, ¿sí? Entonces, digamos que en teoría ya tenemos los TA. ¿Por qué? Que simplemente entre esa matriz en MATLAB y solucionar, ¿sí? Por ahora dejemos esto en stand-by, ¿sí? Ya sabemos que tenemos que obtener los TA, ya sabemos cómo lo vamos a obtener. Entonces recuerden, ya tenemos los Y's y a partir de los Y obtenga los TA porque eso es lo que le están pidiendo. ¿Claro para todos? Entonces, red B. ¿Cuáles son las misiones de la red B? Ah, bueno, aquí creo que había un error. Aquí no es B, sino C. ¿Cierto? Aquí es C. ¿Por qué C? Porque aquí está la C. Yo puse fue B. Entonces, un momentico, aquí hay que corregir esto. ¿Sí es claro para todos? Porque aquí está la red C, yo puse otra vez B. ¿Sí? Perdón ahí. ¿Cuál es la misión de la red B? De la red B, calcúlese los parámetros T. La red B, calcúlese los parámetros T. Entonces, para este ejemplo en particular, vamos a hacerlo por las pruebas. Vamos a hacer este por las pruebas para repasar los conceptos, ¿sí? Vamos a hacer este por las pruebas para repasar los conceptos. Pero para las pruebas necesitamos lo siguiente. Necesitamos saber cuáles son las pruebas. Para eso, pues, qué pena que me les devuelva. Agarremos este sistema de ecuaciones. Y de ese sistema de ecuaciones recordamos las pruebas. ¿Sí? Recordemos las pruebas. Entonces, ¿cuáles son las pruebas a continuación? Las pruebas es eliminar variables. Entonces, ¿cuál es la primera variable que vamos a eliminar? Por ejemplo, vamos a eliminar B2. B2 es igual a 0. Al hacer B2 igual a 0, ¿cuáles son los parámetros que vamos a calcular? B y D, ¿cierto? Aquí vamos a obtener B y D, ¿cierto? ¿Y cómo tenemos B y D? Entonces recuerden que es la relación B1 sobre I2, ¿cierto? Y la relación I1 sobre I2. Bueno, menos B1 sobre I2 y la otra relación, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que B2 sea 0? ¿Qué quiere decir que B2 sea 0? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Si este es el puerto 2 y lo quiero hacer 0, ¿qué quiere decir? Ahí hay un corto. El corto. Aquí vamos a poner un corto. Y aquí la fuente de prueba, ¿sí? Aquí la fuente de prueba y ya sabemos que aquí tenemos B1, aquí tenemos I1. Sin embargo, vamos a hacer esto rápidamente por el método del referido para no poner a hacer las ecuaciones aquí, armar todo eso. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Entonces recuerden, listo, la fuente, la resistencia y el corto en naranja que tenemos acá. ¿Cierto? Aquí pues va a quedar B1. Y aquí tenemos la corriente I1, ¿cierto? Aquí tenemos la corriente I1. Esta resistencia que quedó quieta, que es de 10 ohms. Y esta de 5 que me la tengo que traer, ¿sí? Paso el 2 para el 1, entonces voy a dividir por 1/2 y eso va al cuadrado, ¿cierto? 1/2 al cuadrado, ¿sí? Por el método del referido. Entonces recuerden que cuando hacemos B1, 0, ¿cuáles son las relaciones que necesito buscar? ¿Cuáles son las relaciones que necesito buscar? Recuerden que B es igual a ¿quién? Si B2 es igual a 0, B es igual a menos B1 sobre 2. Y tengo que buscar la relación C que se llama, perdón, D que se llama ¿quién? Menos I1 sobre I2. Menos I1 sobre I2. Aquí solamente tengo I1. Aquí solamente tengo I1. Y aquí lo único que puedo decir es que B1, ¿cierto? Por la ley de Ohm. B1 simplemente va a ser igual a I1. ¿Por quién? Por 10 más 5 cuartos, ¿cierto? Por 10 más 5 cuartos, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto es 10 más 5 cuartos? Perdón, que no me lo sé. Bueno, B1 sobre I1, ¿cuánto es? 10 más 5 cuartos, ¿cuánto da? 45 cuartos. 45 cuartos, ¿verdad? Sí.
El problema es que no me sirve B1 y Y1, me sirve B1 y 2. ¿Será que Y1 y 2 están relacionados? ¿Y quién es Y1? Recuerden acá, ¿no? Ese es Y1, que es el mismo que está acá, y ese sería Y2, que aquí existe, ¿no? Pregunta, compañeros, ¿Y1 y 2 están relacionados? Sí, Sí, señor. Claro, Y1 dividido entre Y2, ¿quién es? sería 2. como 2. 2. 2. Y1 sobre I2, y1 sobre I2 es igual a 2. Eso ya lo deben tener más, ya eso pues, imagino que ya lo ven un poquito más rápido, ¿no? Sí, Entra por el punto, sale por el punto. Entra por el punto, sale, perdón, entra por el punto, sale por el punto. Flujo sustractivo, relaciones positivas, ¿no? Relaciones positivas. Entonces quiere decir que yo puedo decir acá, de esto, que B1 sobre I1, pero I1 ¿quién es? I1 mismo que decir, perdón, 2 y 2, ¿cierto? Que es igual a 45 cuartos. Entonces, por ende, B1 sobre I2 es igual a ¿quién? A 45 medios, ¿cierto? Sí, señor. A 45 medios. Pero la cosa es la siguiente. Me dicen que necesito menos B1 sobre I2. Entonces, hagamos aparecer el multiplicado por menos acá y multiplicado por menos acá. Entonces, por ende, ya sé que B es igual a ¿quién? A menos 45 medios. Ay, miren lo que pasó con la relación de transformación. Miren algo chévere, porque ahora me interesa I1 y 2. Ya lo tenemos. Pero entonces me toca hacer aparecer un menos. Entonces, automáticamente aquí ya yo sé que D, ¿cuánto es? Menos 2. menos 2. ¿D cuánto es? Menos 2. Y ya obtuvimos los parámetros D y B. Segunda prueba. ¿Cuál es la segunda prueba? Hacer que I2 se nos vuelva 0, ¿sí o no? La segunda prueba es decir que I2 se nos haga 0. ¿Y cómo hacemos I2? ¿Qué quiere decir que I2 se haga 0? Sería un circuito abierto. Quiere decir que ahora esta corriente aquí, bueno, voy a traerme este circuito por acá, no exceda tanto el espacio. Quiere decir que ahora aquí hay 0 amperes, circuito abierto, entonces estaría B2, ¿cierto? Y ya sabemos que aquí está la fuente de prueba de valor B1 y aquí está I1, ¿sí? Y aquí está la fuente de prueba, ¿cierto? Y al hacer usted I2 igual a 0, ¿cuáles son los parámetros que va a calcular? El A y el C, ¿sí? El A y el C. Entonces, para calcular ahora quién es, B1 sobre B2, ¿cierto? B1 sobre B2, ¿cierto? ¿Y quién es la otra? El C, que es igual a quién? A I1 sobre B2. Entonces, vuelvo y pegamos a hacer el método del referido. Básicamente me va a quedar otra vez este mismo circuito que está acá, ¿sí? Voy a traerme ese momentico y borro lo que no me interesa. A hacer el método del referido, pues me va a quedar exactamente el mismo circuito, pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que ahora eso aquí está abierto, ¿sí o no? Eso aquí está abierto. Y aquí la tensión que estoy viendo, ¿quién es? B2 referido. ¿Y el B2 referido quién es? Estoy pasando de un 2 a 1, entonces va a ser igual a un medio de B2. Pero nos faltó algo. Poner la polaridad, ¿sí o no? Ahora sí. Los puntos tienen polaridad diferente. Quiere decir que esa relación tiene que ser negativa. Tiene que decir que esa relación tiene que ser negativa, ¿no? Los puntos no tienen la misma polaridad. Y pasa algo curioso. ¿Cuánto es la corriente que hay por acá realmente? ¿Cuánto vale esa corriente? 0. 0 amperes porque estaba en circuito abierto. Entonces quiere decir que I1 es 0 amperes. Entonces, si me están pidiendo que, por ejemplo, C es igual a I1 sobre B2 y 1 es 0, entonces quiere decir que C ¿cuánto es? No me importa el valor de 2, ¿por qué? Porque I1 es 0. Entonces ya yo sé que C es igual a, yo sé que C es igual a ¿quién? A 0. Y de este circuito yo sé que B1 es igual a B2'. O yo ya sé que B1 es igual a ¿quién? A menos un medio de B2. ¿Y eso de qué me sirve? Porque busques la relación B1 sobre B2. Ah, bueno, entonces la relación B1 sobre B2 es igual a menos un medio. Y ese es su parámetro A. Entonces, A es igual a ¿quién?
menos un medio, menos un medio. Entonces, palabra más, palabra menos. Finalmente, acá acabamos de hacer, obtener los parámetros T de la red B, que es igual a ¿quién? A, que es menos un medio. B, que es ¿cuánto? ¿Cuánto fue B? Menos 45 medios. C, que nos da 0. Y D, que nos dio menos 2. ¿Sí? Y D, que nos dio menos 2. ¿Claro para todos? Claro. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de completar esta misión, ¿sí o no? Obtener los TVs. ¿Quién me hace falta? Ahora me falta la red C. ¿La red C qué tengo que hacer? Calcular los parámetros C, ¿sí? Entonces recuerden que antes de atacar un problema de parámetros, miren el circuito a ver si se pueden hacer algún tipo de reducción y es ok y simplificar la cosa. Por ejemplo, ¿eso aquí qué es? Que estoy encerrando aquí en azul. Una fuente ideal de corriente. ¿Una ideal? No, una fuente de corriente. ¿Una fuente práctica? Sí, señor. Se puede transformar. Ah, listo. Entonces, resistencia acá, vamos por partes. Y quiere decir que esto se nos vuelve esto. Es decir, lo que está encerrado en azul es exactamente esto mismo que está acá, que se llama transformación de fuentes. Esto aquí vale 4 ohms, vamos por partes. Esto aquí vale 8 ohms, esto vale 2 ohms. Y estos son los puertos, ¿no? B1, B2, aquí iría I1, ¿cierto? Y aquí iría I2. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, señor. Y por aquí abajo hay una corriente que se llama I sub 0, pero adivinen qué. ¿Cuánto vale I sub 0? Mire que esa corriente es la misma que viene por acá, ¿sí o no? Sub 0 viene hace esto, ¿sí o no? Porque aquí estaría la fuente de prueba y pues, ¿sí me hago entender? Si aquí está la fuente de prueba, es decir, para que vean el circuito cerrado, ¿usted quiere decir que I sub 0 y sub 1 son las mismas, ¿sí o no? ¿Sí la ven? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, bueno, fuente dependiente. Donde esté donde está la cabeza de la flecha está el más. Entonces aquí está el más y para el otro lado estaría el menos. Y la ley de Ohm me dice que B igual a I por R. ¿Y para qué me sirve la ley de Ohm? Pues porque yo sé que esa tensión, ¿cuánto vale? La corriente, que es 2 I sub 0, ¿cierto? Es decir, 2 I sub 0, por la resistencia, que es 4 ohms. Entonces eso me va a quedar 8 I sub 0, ¿cierto? Me va a quedar 8 I sub 0. Esa fuente es de 8 sub 0, pero no vamos a llamar 8 I sub 0, sino 8 I sub 1. ¿Por qué? Porque I sub 0 es igual a I sub 1, ¿sí? Entonces, transformación de fuentes. Transformación de fuentes. Usted puede pasar de acá para acá o viceversa. La resistencia queda igual, ¿no? Y aquí le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que calcular los parámetros Z es más rápido que calcular los Y? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuántas mallas tenemos acá? Dos. Dos. La malla esa que se llama I sub 1 y la malla esa aquí que se llama I sub 2. Tengo dos mallas. Entonces, y si yo aplico las dos mallas, entonces puedo calcular rápidamente los Z por la definición. Entonces, calculemos los Z. Entonces, la malla de I1. Calculemos los Z porque rápidamente los puedo sacar. B1 va a ser igual a I1 por todas las que pasa por 8 y por 10, por 2, entonces eso me haría 10 I sub 1, más la que comparte, que sería 10 I sub 2, ¿sí? 10 I sub 2, rapidito. La malla I sub 2, me va a quedar B2 es igual, y 2 por todas las que pasa por 4 y por 2, sería 6 I sub 2, más la que se comparte, que sería 2 I sub 1, y como el LBK está en esa dirección, sería más 8 I sub 1. Por lo que si yo reescribo esa ecuación, me va a quedar que B2 es igual a, a 10 I sub 1, ¿cierto? Más 2 I sub 2, y la ecuación de arriba pues se mantiene, ¿no? 10 I sub 1 más 2 I sub 2. ¿Sí? ¿Cierto? Sí, ¿cierto? ¿Sí estamos bien? Sí. Por ende, yo tengo los parámetros Z. ¿Sí? Por ende, yo tengo los parámetros Z de ¿quién?
de la red C, que van a ser igual entonces a 10, 2, 10 y 2. ¿Por qué? Que hacemos que el orden, ¿no? Z11, Z12, Z21 y Z22. ¿Por qué calculamos los Z? Porque cuando hicimos la transformación nos quedó mucho más rápido. Pero no me interesan los Z. ¿Qué me interesa de la red C? ¿Me interesan los Z? No. ¿Qué tengo que hacer ahora? Los ZC los tengo que volver ahora YC. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya sabemos cómo hacer. Y en teoría completamos las misiones. Y en teoría completamos estas misiones, que es el trabajo fuerte de acá. ¿Qué es el trabajo fuerte de acá? ¿Por qué? Este es el trabajo fuerte, el análisis de circuitos, ¿sí? Esto de acá, calcular TA, TB, YA y YC, fue análisis de circuito, ¿no? Todo eso análisis de circuitos. Ya hicimos análisis de circuito. Ahora lo que nos queda es completar esta misión. Profe, Señor, ahí el ZC el determinante sería 0, ¿no? ¿seguro? Uy, sí, no está dando 0. Sería 0, entonces no se podría hacer la transformación allí. Revisemos rápidamente. Porque se dividen entre 10, 2. el determinante. Sí, tiene razón, mire. 10, 2, ¿cierto? Aquí tendríamos, ¿no? 10 y 2. Vamos a revisar rápidamente eso, porque no sé por qué no me está cuadrando. Y aquí tendríamos 10 y 2, ¿verdad? ¿Sí ¿eso sí está bien? Creo que lo tenemos al revés, ¿no? Ah, no, sí está bien. Ah, no, aquí creo que aquí va 6. Casi me asusta. ¿Sí lo ven, muchachos? 8 y 2, 10, sí. Y aquí va 6. Y aquí va 6. ¿Claro para todos? Sí, señor. Sí, es que aquí iba a 6. Uy, por poco y casi me asusta. Listo. Todo esto de acá, de haber hablado de YAS, TVs y ZC, o sea, todas estas primeras misiones de acá, todas estas primeras misiones fueron análisis de circuitos. Análisis de circuitos. Ahorita lo que nos toca hacer es hacer transformaciones de parámetros. Pero eso es matemática. Eso ya en adelante es matemática. Y mira que lo que se viene ahora en adelante es puro análisis matemático. ¿Sí? Es puro análisis matemático. Son puras operaciones matemáticas. De aquí en adelante la misión que toca hacer. Calcular el TE, ¿qué es? Multiplicar TA y TB. El Y, ¿qué es? Sumar YA y YC, ¿no? Aquí debería ser YC. YA y YC. Sería sumar estos dos. Luego hacer transformaciones, que es más operaciones matemáticas. Entonces, pues, para no ponernos a perder tiempo haciendo operaciones matemáticas, vamos a hacer esto a continuación en MATLAB. ¿Claro para todos? Vamos a hacer esto en MATLAB rápidamente. Está listo. Recuerden CLC. Clear all. Y close all. Y listo. Entonces empecemos. Red A. De la red A, listo. De la red A tengo los YA, ¿cierto? ¿Qué es igual a quién? 1/3, me ayudan a recordar acá, menos 1/6, ¿cierto? Punto y coma, menos 1/6, ¿cierto? Y 1/3, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué más tengo que hacer de la red A? Tengo los ya y necesito los TA, ¿cierto? Entonces, para obtener los TA, ¿qué tengo que hacer? Y, A, B, C, D, ¿cierto? ¿De qué? De los parámetros ya. Listo. Ya hicimos eso bastante interesante. Vamos a la red B. Control C, control B. Red B, ¿qué tenemos? Tengo los parámetros T, ¿cierto? Tengo los parámetros T, que es menos 0,5, que es lo mismo que está acá, menos 45 medios, ¿cierto? Ese aquí que sería 0. Y eso aquí que sería menos 2, ¿sí o no? ¿De la red B necesito algo más? No, ¿cierto? De la red B creo que no necesitamos nada más, ¿sí o no? De la misma manera, porque de pronto eso acá. Red C. ¿Qué tengo en la red C? Tengo los ZC, ¿sí o no?
¿Y los ZC quiénes son? Esto nos dieron 10, ¿cierto? 2, 10 y 6. Pero yo necesito los Zetas. La misión me dice que no, viejo, usted necesita los Yes. No se preocupe, listo. Necesitamos los YC. Listo, se los tengo. ¿Los YC quiénes son? Pasar los Zetas a Yes. ¿Sí o no? Z to Y. ¿De quién? De los ZC. Listo, perfecto. Ahora, ahora sí vamos a tener caja gris. Te voy a colocar aquí, gris. ¿Qué hay en la caja gris? Un T equivalente que es igual a quién? A TA por TV. ¿Sí o no? Voy a dar un espacio adicional. Naranja. ¿Qué hay que hacer en naranja? Obtener un Y equivalente, ¿cierto? ¿Y ese Y equivalente quién es? Ya más lleve. Ya, perdón. Ya más YB. Pero en la caja gris hay que hacer algo adicional. ¿Qué hay que hacer en la caja adicional? Porque mire que, recordemos que el T lo tengo que pasar a Z. Entonces Z1 ¿quién es? A, B, C, D, A, Z. ¿De quién? De T. Y Z2 va a ser igual, pues tengo que pasar los Y's que me están pidiendo a Z2, ¿no? Entonces tengo que pasar de Z, perdón, de Y a Z. ¿De quién? De Y. Listo. Al final, punto y coma. Profe, ahí sería YC, ¿no? En la naranja. Sí, porque Sí, si no, no creo. se conocería Y, no se conoce YB. Y ese así, ¿no? Estamos bien así, ¿cierto? Listo, ahora por lo último me queda naranja, perdón, rosado. Entonces el Z equivalente va a ser igual a quién? A Z1 más Z2. Todo está bien, ¿cierto? Y al final nos queda una Z, parámetro Z, que es este valor. Al final, las cajas rosadas se nos volvió eso que está acá aquí a continuación. La caja rosada, ¿cierto? Se nos vio esto que está acá. Donde esto es el Z11, el Z12, el Z21 y el Z22. Y esos son los parámetros Z finales. Y esos son los parámetros Z finales. Qué pena que me les devuelva un poquitico. Que tenemos que ingresar aquí a este sistema de ecuaciones y reorganizar con eso y solucionamos el problema. Y ya con eso solucionamos el problema. Es decir, que ese sistema de ecuaciones que está acá, esta caja rosada que necesitamos conocer su parámetro Z que acabamos de hacer, ya replanteamos las ecuaciones como hemos hecho en ejemplos anteriores y solucionamos el problema. Al final, si se dan cuenta, miren, la Z equivalente nos dio números ¿qué? Reales. Entonces, lo que realmente hay que calcular es un R de T. Lo que hay que calcular realmente es un R de T. Ya tenemos los zetas, ya tenemos la información inicial y con eso planteamos y con eso terminamos el problema.